2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Colombia. Estos son los hechos. En los últimos días, Francia se convirtió en el país número 56 en prohibir a los padres emplear el castigo físico y psicológico para corregir a los hijos. El debate ahora llega hasta Colombia por iniciativa del Instituto de Bienestar Familiar, que busca erradicar esta práctica al considerarla humillante, cruel y degradante. El mensaje es que debemos suspender esta práctica, y la evidencia es que los niños que son educados con castigo físico son niños que tienen problemas de autoestima. Los padres deben reprender a sus hijos con castigos físicos. Se necesita una ley para sancionar a los padres que emplean estos métodos contra sus hijos. Es facultad exclusiva de los padres decidir cómo reprender a sus hijos, cómo educarlos. Las leyes que actualmente reglamentan el trato correctivo a los niños necesitan limitarse. ¿Hay evidencia suficiente de los daños que podría provocar a los menores aplicar estos castigos como método de crianza? Todo esto vamos a tratar de dilucidar hoy y debatir en Zoom a la Noticia. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros hoy. Las palmadas, el pellizco son las formas más frecuentes para reprender a los niños en Colombia, según un estudio. Ante esta realidad, el gobierno, en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, radicará en los próximos días un proyecto de ley que elimine cualquier tipo de castigo contra los menores. El mensaje es que debemos suspender esta práctica, y la evidencia es que los niños que son educados con castigo físico son niños que tienen problemas de autoestima, de consumo de sustancias psicoactivas. La idea es eliminar la humillación, los golpes y en general el castigo físico de los niños. Apenas se ha discutido y aprobado un proyecto de ley que presentará el Gobierno Nacional junto con las organizaciones protectoras de la niñez. Esto va a ser un cambio al Código Penal que dispone que los padres de familia tienen esa capacidad de corregir a los hijos. De que quedaría profundamente prohibido el castigo físico, humillante y degradante hacia todos los niños, niñas del país. Expertos internacionales concluyeron los efectos que el castigo físico causa en los menores. La chancleta no es buena y, lo que es peor, no es efectiva. Realmente hay otras formas de disciplina mucho más efectivas. Entonces queremos con el encuentro mostrar cómo es de grave y las consecuencias que tiene el castigo físico en el desarrollo y el bienestar de los niños, pero a la vez darle alternativas a los padres. Quieren romper con esta práctica que ha pasado de generación en generación. El objetivo es para las próximas generaciones cambiar el castigo por la ternura y el diálogo. Invitamos a opinar a ustedes, nuestros televidentes, en las cuentas de Twitter que están en pantalla. ¿Cree usted que los padres deben reprender a sus hijos con castigo físico? ¿Sí o no? ¿Por qué? Es lo que estamos debatiendo hoy en Zoom a la Noticia, con el hashtag ZoomNiños. Para debatir ese tema, quiero saludar en nuestro Centro Internacional de Noticias a Gloria Carvalho, ella secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombia, psicóloga, ex asesora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En Bogotá está Catalina Roa, directora del Foro Nacional de la Familia, orientadora familiar de la Universidad de La Sabana, especialista en ciencias de la familia. Las dos, gracias por estar con nosotros y poner sobre la mesa este tema que no solo interesa a Colombia en este caso, sino que ya viene en otros países debatiéndose. Gloria, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué sí o por qué no los padres deben reprender a sus hijos con castigo físico? Bueno, realmente cuando nosotros hablamos de educación no necesariamente tenemos que recurrir a castigo físico. Es decir, correctivo no significa, no es sinónimo de castigo. De hecho, lo que se plantea realmente son alternativas totalmente diferentes de prácticas parentales positivas, donde el castigo físico no debe existir de ninguna manera, y no debe existir de ninguna manera por muchas razones. Es decir, hay razones, primero que todo, es una cuestión de derechos. Los niños son seres humanos, todos los seres humanos tenemos derechos, pero además ya se ha ratificado desde hace 30 años por la Convención Internacional de Derechos de los Niños, que los niños son sujetos de derecho y que es absolutamente incompatible el utilizar cualquier tipo de castigo físico con los niños. Es decir, casi que podríamos pensar, si nosotros vamos a aceptar que por ser, decir que el castigo físico para los otros, los adultos, fuera válido.
creo que ninguno de nosotros aceptaría que nos dieran una palmada o una cachetada, o que nuestro jefe nos dijera en el trabajo que nos da una cachetada porque no hicimos adecuadamente lo que se esperaba. De igual manera tendríamos que pensar en el caso de los niños. Entonces, hay una cuestión, como lo digo, de cuestión de derechos humanos, cuestión de derechos de los niños, ya es suscrita por la Convención Internacional de Derechos de los Niños, pero además ratificada por muchos países, entre ellos Colombia. ¿Eso qué significa? Significa que si nosotros somos un Estado de Derecho, pues debemos también como cumplir toda esta normatividad a la que nos hemos ceñido, y en este caso ese es uno de los elementos. Igualmente, no solamente por esta razón que acabo de hablar, sino también por los muchos efectos que se han comprobado a nivel de investigaciones que llevan ya muchísimos años realizadas desde distintos campos, donde se muestra que el castigo físico, incluida incluso la palmada, tiene efectos negativos sobre el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Son hechos que nosotros no podemos desvirtuar, y no podemos desvirtuar aunque hayamos estado acostumbrados a utilizar el castigo físico, porque es lo que hemos conocido y lo que hemos aprendido. Entonces, ¿está de acuerdo con lo que ha estipulado Francia? No puedan darle nalgadas, ni gritarle, ni pegarle a sus hijos. Exactamente. Eso es lo que debería pasar en la educación. Bueno, de hecho, por ejemplo, lo que venimos haciendo como Alianza por la Niñez Colombiana, que son una serie de organizaciones además con muchísima trayectoria a nivel internacional y nacional, y que vienen trabajando hace mucho tiempo sobre el tema de castigo físico también, y sobre las alternativas precisamente al castigo físico, es que nosotros hemos venido generando todo un proceso de movilización frente a la eliminación del castigo físico en Colombia. Vamos por partes, ¿le parece? Con eso escuchamos la opinión de Catalina Roa y sentamos posiciones en este programa. Catalina, bienvenida. ¿En contra usted de esto que está estipulando Francia y de lo que se está debatiendo también en Colombia, que los padres, pues lo que pasa es que ese es el debate? Cuando hablamos de castigo físico, hay líneas muy complejas en cuanto a qué hablamos de castigo físico, o es clarísimo cuando uno habla de castigo físico. Bienvenida, Catalina. Buenas tardes a todos los televidentes. Mira, me parecen peligrosísimas estas generalizaciones. Corregir no está mal. Nosotros tenemos que corregir. Los padres tenemos el derecho y el deber de educar a nuestros hijos, y tenemos que tener facultades para hacerlas. Una cosa equivocadísima es recurrir a la violencia como una estrategia de educación, que eso ni educa, ni corrige, ni forma. Pero, por ejemplo, una nalgada no hace ningún daño ni traumatiza a nadie. Estoy hablando de una nalgada dada sin ira, en el momento adecuado, proporcionado, buscando el bien del educando. Caer en estas generalizaciones de que no puedo usar una nalgada, ese es el peligro, porque entonces estamos cayendo en un juego donde corregimos o no corregimos. Si no hay correcciones, no hay formación del carácter. Si no hay formación del carácter, ¿dónde queda el manejo de la autoridad, el manejo de la disciplina? ¿Dónde queda la construcción de la personalidad? O sea, es peligrosísimo el decir que las correcciones son malas, porque es que tenemos que poner límites. Estamos cayendo en un juego de los derechos. ¿Y dónde quedan los deberes de los niños? ¿Cómo vamos a formar personas de bien si no tienen conciencia de que también tienen deberes? Porque caímos en este discurso mundial de que los derechos, los derechos, los derechos. Pero para que exista un derecho también tiene que existir un deber. Esto estructura carácter, esto forma hábitos, esto pone límites, esto lleva a una sociedad en paz. Catalina, cuando usted habla de correcciones, pues las correcciones caen en un ámbito muy general, porque puede ser corregir mediante un castigo que no es físico, sino quitarle al niño algo que le gusta, las consecuencias. Una corrección también es hablar con él, reprenderlo, darle un grito, hasta llegar a pegarle. Entonces, ¿ningún tipo de corrección? No, por eso, cuando usted habla de generalizaciones peligrosas, ¿de qué hablamos de correcciones? Las correcciones tienen que estar enmarcadas dentro del respeto. Si no, no corrigen. Si no, no educan. Entonces estamos de acuerdo que a los niños no hay que pegarles, porque ese sería irrespetar a los niños. Sí, si tú vas a coger a golpes a un niño, no lo estás educando. En eso estamos de acuerdo. ¿Una palmada es cogerle a golpes? No, es distinto. Una palmada a darle golpes. Una palmada a cogerlo a golpes. Yo creo que nadie en el mundo está de acuerdo con que cojamos a golpes a un niño, a un animal o a una cosa. No sé qué piensa Gloria respecto a eso. ¿Una palmada es cogerlo a golpes? Una palmada es agresión. Una palmada es agresión, y definitivamente no es la forma de educar.
Además, ¿quién lo dice, Gloria? Además, ¿quién dice que esa no es la forma de educar? Yo creo que es que ha sido el la debate evidencia. en los años de los años, Sí. en nuestros padres, en los que hoy somos padres y, no, y Claro. vinieron sin manual estos pequeños, pobres nuestros padres, los abuelos. ¿Quién dice cómo se educa? Bueno, es que precisamente, miremos un poco, es porque estamos utilizando nosotros este tipo de métodos. Estamos utilizando esos métodos es porque lo que tradicionalmente hemos conocido. Uno tiene conceptos y se comporta de acuerdo al tipo de información, al nivel de información que tiene. Entonces, si las generaciones nuestras han aprendido o han tenido como idea que la forma de educar a los niños es dándole golpes, pues eso se ha pasado de generación en generación. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando la ciencia tiene un papel fundamental en modificar una serie de concepciones y de prácticas en las sociedades, sus contribuciones nos dan las orientaciones. Entonces, las investigaciones que se han venido realizando durante muchos años, lo que están demostrando es precisamente eso, es decir, que cualquier tipo de agresión te genera también a ti un cierto grado de estrés, de ansiedad, y que cuando los niños también han sido sometidos a este tipo de prácticas van generando una serie de situaciones de ansiedad permanente que tienen efecto no solamente en el desarrollo emocional, sino incluso en las etapas tempranas, en el desarrollo también estructural del cerebro. ¿Pero qué le dice usted a quienes están diciendo es que tal vez están llevando esto a un límite y, como bien dice Catalina, a una generalización? Porque hablar de golpear a un niño, entonces nos tocaría decir cuántas veces lo golpea, a diario, 5 veces al día, una vez a la semana, una vez al mes, le di una palmada una vez al año, es decir, ¿0 golpes? 0 golpes, radical. No importa si es uno o radical, son 100. Radical. Y no 0, importa si es una palmada o, como usted dice, o es un correazo. Ninguno. Radical, ningún tipo de violencia contra los niños. Es decir, yo repito, hay un elemento fundamental y es el elemento de que somos seres humanos y que cuando nosotros estamos agrediendo a un niño estamos haciendo uso más bien del poder que tenemos. Eso es una relación de poder, pero también es una relación de agresión. Además, cuando hay otras alternativas, entonces realmente no se justifica y no se justifica máximo porque ya ha sido demostrado que tiene efectos sobre el desarrollo. De hecho, por eso hay todo un movimiento mundial que data desde el año 79, cuando Suecia hizo por primera vez planteó la eliminación del castigo físico, pero paralelo a eso, ¿qué hizo? No es solamente la eliminación del castigo físico por ley, es generar todo un proceso educativo donde se le dan las alternativas a las familias, donde se le dan las nuevas herramientas. Cuando uno conoce las nuevas herramientas, entonces definitivamente puede tener otras formas de comportarse y de educar. Ahora, sí, hay un punto, a mí me parece que es bien importante. El objetivo, pensemos cuál es el objetivo de educar a los niños. Nosotros pensamos que los niños deben realmente incorporar las normas y los valores, incorporar las normas y los valores para que sean ellos quienes desde su interior tengan su propio autocontrol de comportamiento, no que se comporten sencillamente por una razón externa, una palmada, para evitarla, por ejemplo. Ahora, Catalina, ¿qué piensa usted de lo que está diciendo Gloria? Y yo quiero sumar algo más. No hay de por sí en las leyes, en los derechos de los niños, que pues los niños no pueden ser abusados, que los niños no pueden ser maltratados y eso ya se sobreentiende, que un niño pues no puede ser golpeado. Una cosa es eso y otra cosa es lo que usted dice, el poner límites, el poner correcciones. ¿No existe ya una ley, algo que ampare a los niños en este caso? Gloria, yo estoy de acuerdo con mucho lo que está diciendo Gloria, sí, pero pienso que también tenemos que apelar a lo que se llama el sentido común, esa intuición que tenemos los padres de familia para educar correctamente. La autoridad no se impone, la autoridad se va ganando en la casa a base de respeto, como dice Gloria, a base de cariño, a base de estar y conocer al educando. Ahí es cuando yo me gano la autoridad sobre mis hijos. Y seguramente si yo estoy ejerciendo la autoridad adecuadamente, yo no voy a tener que recurrir a una bofetada o a un correazo. Pero no quiere decir que una palmada puesta en su momento vaya a traumatizar al niño. Eso sí no estoy de acuerdo, por más estudios que me presenten, que una palmada traumatiza al niño, no. ¿Qué traumatiza a un niño? Traumatiza la falta de amor, traumatiza el abandono, traumatiza el maltrato, pero una palmada no puede traumatizar a un niño. No, estamos hablando de respeto, estamos hablando de educar y de formar para que las personas sean dueñas de sí, puedan respetar después límites, puedan construir un proyecto de vida, puedan responder ante sus actos.
Nosotros tenemos que enseñarles a los niños lo que está bien y lo que está mal. Claro, desde el respeto, porque la violencia no lleva a nada. En eso estoy completamente de acuerdo. ¿Y por qué, Catalina, entre miles de estudios, yo preguntaría lo otro? ¿Qué demuestra que una palmada esporádica en algún momento sí tiene algún efecto de corrección? Pues es que yo creo que eso es, como te digo, el sentido común, lo hemos vivido todos. Si el chiquito va a meter el dedo en la vela y tú con cariño le coges la mano, primero le dices que no. O por ejemplo, si el niño coge un cuchillo sin darse cuenta a jugar y tú se lo quitas y le dices que en la mano no, eso no se hace, eso no traumatiza, no sé. Vamos a recurrir a lo que hemos dicho todos. ¿A cuántos de nosotros no nos dieron palmadas, no nos traumatizaron y no educamos con violencia? Y no educamos a golpes. Eso es muy distinto a decir que una palmada nos traumatiza. No vuelvo a lo mismo, no caigamos en esas generalizaciones. Claro, si a mí me cogen a palo, seguramente me va a quedar una herida emocional que después, el día de mañana, yo voy a hacer que esa herida sangre en otros y maltrate a otros. ¿Cómo regular? Pero decir que una palmada traumatiza... ¿Cómo regular eso, Gloria? Mira, Cuando dice Catalina, lo estamos llevando pues a unas generalizaciones de, por supuesto, padres maltratadores, padres que, como dice Catalina, abandonan a sus hijos, los dejan encerrados, el castigo es que no te dejo, no te doy de comer, te ato a la cama. O sea, hemos visto unas cuestiones inaceptables de maltrato a niños en Colombia, que parece que esta sociedad no le importan los niños, y en América Latina eso es una cosa, y al padre que en un desespero, imagínese, entre 4 y 5 años, yo tengo uno de 4 que a veces, Dios mío, digo, ¿qué hace uno acá? Entonces, como dice Catalina, caramba, Ignacio se llama el mío, y uno entonces grita y dice, cuidado que está interviniendo la ley, cuidado que entonces la abuela puede llamar a denunciarlo, lo que le ha pasado muchas veces y ya ha pasado por muchos años en Estados Unidos, que pues los mismos hijos terminan denunciando a los papás y llega a quitárselos porque entonces hubo gritos y hubo una palmada. ¿Cómo llevarlo o cómo regularlo entonces? Mira, yo creo que retomo incluso alguno de los ejemplos que nos acaba de decir Catalina, y es lo siguiente. Ella decía, si el niño va a meter el dedo en un interruptor, es quitarle la manito, pero eso no quiere decir que le estés pegando. Es decir, si tú le retiras la mano, pero además le empiezas a dar las aclaraciones de por qué sí o por qué no. Pero si lo cogiste muy fuerte, entonces lo cogiste muy fuerte y quizás lo lastimaste, entonces uno coge duro al niño, o entonces no lo cogiste tan duro y metió la mano. Lo que me refiero es cómo se regula eso, o sea, ¿quién lo regula? ¿Cómo llega uno a regular al padre maltratador realmente o a los padres que queremos corregir? No es un peligro. Mira, regular, cuando tú dices regular a los padres, regular. El comportamiento de los padres se va a dar en la medida en que tengamos formación e información frente a estas otras alternativas. Yo repito, que es que cada persona se comporta de acuerdo al nivel de información y de formación que tiene. Y cuando tenemos solamente una alternativa, que es la que hemos estado utilizando, pues sencillamente la podemos justificar. La justificamos desde los razonamientos que queramos. Pero si tenemos nosotros evidencia de que definitivamente ese tipo de comportamiento está causando lesión al niño, le puede causar toda una serie de alteraciones, realmente no tiene razón que continuemos con ese tipo de comportamientos. Ahora fijémonos en otro aspecto, es el aspecto, el aprendizaje. ¿Qué es lo que el niño aprende? El niño aprende por imitación. Si el niño ve realmente que hay un comportamiento para controlarlo a él, que es un comportamiento agresivo, porque sigue siendo agresivo cualquier palmada, pues es el mecanismo que él está aprendiendo como algo que se justifica, y se justifica para controlar a una determinada situación. Vuelvo y repito, me parece que es importante que pensemos, más allá de esto, no es el control del comportamiento lo que queremos es que el niño internalice normas, que el niño internalice todas estas pautas de comportamiento, pero además que las entienda, las vaya entendiendo gradualmente. Obviamente las entiende gradualmente de acuerdo a la interacción que tenemos con el niño. El razonamiento es absolutamente clave. Te digo, por ejemplo, el hecho de que estemos consultando a los niños en este momento. La consulta que realizó la Alianza por la Niñez Colombiana y con apoyo de la Universidad de La Sabana, frente a cómo viven los niños el castigo físico y cuáles son los efectos, es un elemento absolutamente clave. Y es clave ¿por qué? Uno, porque ellos tienen derecho a expresarse. Dos, porque tienen derecho también a que los escuchemos y a que tengamos en cuenta sus observaciones. ¿Qué es lo que los niños dicen? Los niños dicen precisamente no al castigo físico, sí al diálogo.
Y además establecen toda una serie de elementos claves que nos muestran, incluso ellos mismos hablan de traumatismos, de dolor, de tristeza y de todos aquellos sentimientos que ellos expresan. Vamos a una pausa, si les parece. Vamos a una pausa. Hoy estamos hablando si usted cree que los padres deben reprender a sus hijos con castigo físico, a propósito del debate que se dio en Francia y que ahora se está dando en muchos países de América Latina, incluido Colombia. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Hoy debatimos si usted cree que los padres deben reprender a sus hijos con castigo físico, y también pues está también el psicológico, los gritos, es lo que estamos debatiendo hoy en Suma la Noticia a propósito de una determinación en Francia y el debate que también se lleva a cabo en América Latina y también en Colombia. El ICBF ha asegurado que se necesita una ley que especifique los casos y las circunstancias bajo las cuales se podría sancionar a un padre por castigar a sus hijos. El instituto explicó que el artículo 262 del Código Civil colombiano, que reglamenta este tema, es subjetivo, abierto e indefinido. Y esto es lo que dice el apartado de la norma. Los padres o la persona encargada del cuidado personal de los hijos tendrán la facultad de vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos moderadamente. Juliana Pungilupi, ella es directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, habló con nuestro aliado, nuestro canal aliado Noticias RCN sobre este tema. Ella aseguró que aunque reconoce la potestad de los padres sobre los menores, la práctica de castigarlos físicamente y psicológicamente pues debe ser erradicada. Se necesita acotar esta expresión porque esta expresión está dando cabida para el maltrato físico. Pero esta ley no debe ser solo un cambio normativo, esta ley debe venir acompañada de campañas pedagógicas, el Estado debe asumir un rol muy proactivo en acompañar a los padres de familia en este cambio cultural de ir hacia lo que llamamos disciplina positiva en pautas de disciplina positiva. Disciplina positiva, Catalina, es algo que hemos escuchado hace unos cuantos años atrás sobre la forma de educar a los hijos de manera distinta. No, todo esto que se debate alrededor no debería estar más focalizado, sin duda, en los padres, y me refiero que, por supuesto, que los niños son importantes, pero en los padres, en cómo ayudarlos a los padres a criar mejor a sus hijos, más que en los derechos o los deberes de los niños, y si se enfoca uno en los padres, logra cambiar toda esa cadena de comportamientos aprendidos, porque al fin y al cabo, como bien decía Gloria, el hecho de pegarle a un niño o de maltratarlo o de gritarlo o de la forma en cómo lo educa, es por lo que vio en su familia, es como lo educaron a él. ¿No está faltando el hecho de enfocarnos más en ayudar a los padres? Sí, mira, estoy completamente de acuerdo. A los papás hay que reeducarlos, a los papás hay que darles herramientas, hay que darles formación. Eso empieza desde la empresa familiarmente responsable en Colombia. ¿Cuántas empresas familiarmente responsables hay en Colombia certificadas? ¿Por qué? Pues porque una mamá que llega de trabajar 8 horas y 2 horas en el Transmilenio, llegar a que le diga al niño que por favor, amor mío, come, pues no es tan fácil, ¿no? Cuando una mujer con el mínimo trata de llegar a la casa a educar de buen genio, o sea, es que esto es un contexto muy complejo. Uno no llega a gritar a un niño porque sí, por gusto. Uno no llega a gritar, a coger a golpes a un niño porque es rico. Nadie quiere maltratar a un hijo. Lo que pasa es que el nivel de estrés que manejan los papás hoy en día en Colombia, el tema del salario que no alcanza, el tema de los tiempos, son muchas cosas que se juntan. Entonces, sí, el gobierno tendría que hacer una cantidad de ajustes desde los colegios, también las escuelas de padres, pero fíjate que cuando uno monta una escuela de padres, ¿quién asiste a la escuela de padres? Si es obligatorio en la educación pública, bueno, llegarán muchos. En la educación privada llegan 10 personas a una escuela de padres, ¿no? Entonces, claramente es un tema de reeducarnos. El tema de la disciplina con el amor tiene unos principios, claro, el primer principio, fíjate que es el respeto en la disciplina por amor. El segundo es el sentido de pertenencia, de que todos somos uno. El tercero es lo que tú haces me afecta al otro. El cuarto es aprender del error. El error es una oportunidad de aprendizaje. ¿Cómo lo asumo? Entonces, claro, herramientas las hay. El punto es cómo vamos a poner a que los papás lean, se formen y quieran implementar esto en su casa. Me parece maravilloso, Gloria, como lo utiliza Catalina, reeducar a los padres. ¿Qué tan
no factible, posible, siempre es posible reeducarnos. Sin embargo, en nuestros países donde dice bien Catalina, se vive con un sueldo mínimo, donde la movilidad estresa, donde hay mujeres cabezas de familia que no tienen el apoyo de un papá, donde se educa solo o viceversa, donde hay un papá también que es mamá y papá al mismo tiempo, donde las condiciones de equidad no dan para, como dice Catalina, uno llegue con el mejor ánimo y la mejor sonrisa a decirle a su hijo, ya hiciste los trabajos, ya hiciste el deber, ya hiciste... ¿Cómo se reeduca a los padres? Bueno. Es decir, ¿nuestros países están enfocándose en eso más bien? ¿O lo que vamos a hacer es a sancionar a esos mismos padres que llegan, como dice Catalina, agotados, sin la menor herramienta realmente para poder sacar también a sus hijos adelante? O sea, como una frustración. Bueno, mira, realmente el sentido de toda esta movilización para la eliminación del castigo físico tiene varios componentes. Un componente realmente es esta parte de poder tener una ley específica de eliminación de castigo físico que dé lugar a que no se malinterprete y no se dé cabida a ningún tipo de trato violento con los niños en los procesos educativos. Pero paralelamente con eso está todo el proceso de fortalecer las organizaciones de la sociedad civil y fortalecer las familias y los niños. En ese sentido, cuando decimos eso es sencillamente que entendamos y tengamos claridad de cuáles son los efectos, pero también cuáles son las alternativas. Entonces sí implica todo un proceso de movilización muy grande, donde las organizaciones de sociedad civil que vienen trabajando hace mucho rato, también con las familias y que están viendo resultados, además a través de todos sus programas, puedan fortalecerse como redes de trabajo y de apoyo precisamente para generar como todo ese cambio cultural. Usted decía hace un rato, cuando Suecia empezó en el año 79, planteó la ley, pero planteó una campaña masiva muy fuerte de la sociedad. ¿Y qué fue lo que logró? Logró cambios muy grandes frente a no aplicación de castigo físico, sino aplicación de otro tipo de alternativas. Ya lleva 2 generaciones donde los niños han crecido sin ningún tipo de castigo físico y donde lo que se observa es una sociedad, por lo menos de los suecos, muy pacífica, pero además con grandes desarrollos, igual los otros países que iniciaron todo este proceso. Y esto es parte de toda una movilización mundial. Lo que pretendemos nosotros en Colombia, y como una iniciativa de la Alianza por la Niñez Colombiana, con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con la academia, es precisamente que todo este proceso se genere y es es un propósito a largo plazo el lograr que logremos cambiar esas concepciones y esas prácticas de las familias. Sabemos que las familias, si realmente en condiciones económicas viven estresadas, como bien lo decía nuestra colega ahora, pero parte también de los procesos de formación de las familias es que al tomar conciencia de cuáles son todas esas tensiones, puedan generar ciertos esfuerzos para tratar de controlar un poco su comportamiento. Entonces, cuando vemos, y bien lo decía Catalina ahora, bien estresado un padre o una madre que llega y encuentra un comportamiento no deseado de los niños, pues reacciona, pero reacciona más emocionalmente y no desde el punto de vista educativo, porque no lo está haciendo conscientemente. De acuerdo. Catalina, está probado, y según pues los psicólogos, incluso los pediatras, que la violencia trae más violencia y que incluso nuestras sociedades están así porque al criar a un hijo con violencia, lo único que uno hace, en lugar de, como tú decías, corregir, lo que hace es criar a una persona resentida, una persona que está siempre a la defensiva. Y si eso está probado, ¿por qué no llevarlo, como yo le decía en la pausa comercial a Gloria, a que ni una palmada, ni tampoco el látigo, ni encerrarlo en la casa, ni la bofetada? Cuando uno dice erradicar la violencia, es erradicarla por completo, no erradicar, vamos a erradicar más o menos la violencia. De acuerdo. ¿Verdad? O sea, entonces ahí va mi pregunta de, si vamos a erradicar la violencia hay que erradicarla del todo. ¿Y una palmada sería violencia? Pero para mí no. Para mí una palmada no es violencia y creo que si le hacemos una encuesta nacional, creo que el 99% de los papás van a decir que una palmada no es violencia. No, no puede ser. Una palmada bien dada, una palmada sin ira, puede ser una buena corrección. Ahora, coger a golpes a mi hijo, darle 7 palmadas seguidas, eso ya es violencia.
¿Quién lo coger un determina? correazo. ¿Quién lo determina, Catalina? Y Es que respeto esa es la tu punto de dificultad. vista y eso es lo que a donde el punto tal vez que quiero llegar. ¿Quién Claro. determina? Termina siendo muy subjetivo, porque si yo me levanto ahora y le doy una palmada a Gloria, pues seguramente es violencia y esto va a ser escándalo nacional. La presentadora del programa le dio una palmada a Gloria, sí. pero si le doy una hoy en la noche a mi hijo, pues no es violencia. Es decir, un tema ¿quién muy determina? complejo. Ajá. No, porque estamos dejando maniatados a los papás, estamos quitándoles esa facultad, esa potestad de educar y de formar según el sano criterio de la persona, un criterio bien formado. Entonces, imagínate tú, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner cámaras en las casas? ¿Qué vamos a hacer para determinar? ¿Vamos a empoderar más a los niños? Los niños hoy están tremendamente empoderados, porque papás son muy permisivos. Entonces, no podemos seguir empoderando a nuestros jóvenes porque tenemos el caso de jóvenes borrachos que cogen una botella y se la ponen en la cara a otro, porque le llevaron la contraria, porque son niños que no aceptan límites, que no tienen capacidad de asumir la frustración, no tienen tolerancia a nada. Entonces imagínate donde tú le dices, no, ahora no te puedo tocar, ahora eres el reyesito de la casa y si te toco me meten a la cárcel. Entonces estamos quitándole a los papás esa potestad de educar también. Como yo decía, la autoridad se gana desde el respeto. Pero nosotros tampoco podemos empoderar a los niños de esa manera. Yo estoy completamente de acuerdo con Gloria que la violencia debe ser erradicada en la educación, de que uno puede coger a palo a un niño, la violencia psicológica a veces también hace más daño que la misma violencia física. Todo eso es un planteamiento muy lindo, casi que utópico. ¿Cómo vamos a hacer para que al interior de las familias tengan... Mira, hay un estudio del doctor Álvaro Sierra, que es un doctorado en afectividad. Él quiso investigar por qué en Colombia un hombre violento, un guerrillero, un paramilitar era capaz de coger una motosierra y descuartizar a un ser humano. Y de las cosas que encontró en el estudio fue la falta de la figura paterna en casa lleva a que un hombre, a un niño, termine siendo tremendamente violento. De la figura paterna, nosotros nos hemos dedicado en la sociedad actual a ridiculizarla, a debilitarla, a decir que el hombre no hace falta en casa. El papá es importantísimo dentro de una familia funcional. El papá es importantísimo a la hora de hacer que los niños interioricen la autoridad y respeten el día de mañana una sociedad. Entonces estamos hablando de un tema tremendamente complejo que no se soluciona simplemente con prohibir o decir pues que los papás se van a ir a la cárcel si les dan una palmada al niño. Imagínense. Trata de... Gloria. ¿Sí? Gloria, adelante. Sí, no se trata, y pienso que el sentido de la ley de eliminación del castigo físico no es exactamente eso, de ir a sancionar. Porque primero eso, y ahí lo que dice que me gustaría hablar de las sanciones. Quizás aquí no, pero en otros países... Bueno, sí, está sancionado, le quitan a los niños, esto se arma un show, llaman a la policía en otros países. Sí, o sea, hay un precedente. Ahora, lo que dice Catalina me llama la atención, Gloria, ¿es maniatar a los papás? En absoluto. Es decir, porque es que no les estamos... volvemos, hay herramientas, si hay herramientas diferentes, si hay herramientas alternativas, no estamos maniatando a los Pero padres. le estás quitando una autoridad. No, está quitando ¿Tampoco? autoridad. ¿Por qué? Porque es que la autoridad no se da por el amedrentamiento, la autoridad no De se da acuerdo. por la violencia, la autoridad se da por la congruencia, por el afecto. De acuerdo. Es decir, yo creo que Catalina lo ha mencionado hace un buen rato. Hay un elemento básico en la formación de los niños y es parte incluso de la generación del vínculo afectivo. Cuando hay un vínculo afectivo hay cercanía, hay comprensión, pero hay también respeto, y hay respeto también por la congruencia que muestran los padres con los niños. Entonces eso es un concepto diferente, así como es diferente, y lo decía al principio del programa, decir que vamos a corregir al niño no es sinónimo de castigarlo. Es decir, nosotros podemos hacer correctivos, y hacemos correctivos es orientar hacia dónde va el comportamiento del niño, poder lograr con el niño a través de mecanismos de diálogo, como ellos mismos lo están planteando en las consultas que hemos hecho, de que se pueda entender incluso por qué el niño se está comportando de esa manera, y eso mismo nos lo planteaban algunos niños en la consulta, que los padres nos entiendan por qué nos estamos comportando así, pero también es poder razonar con ellos cuál es el comportamiento, por qué ese comportamiento y cuál es el efecto que ese comportamiento tiene sobre los demás. Ese es un proceso que permite una clara interiorización de normas y valores. Diferente, repito, a que utilices cualquier medio externo como un golpe, donde lo que haces en ese momento es sencillamente tratar de controlar momentáneamente la situación.
Pero el factor aprendizaje de los niños, aprendizaje por imitación, ese primer encuentro que tienen los niños con la violencia se da cuando se ve una agresión frente a ellos. ¿Quién lo determinaría, Gloria? Es decir, si esto se impulsa y se promueve esta idea, lo que decía Catalina también es real. ¿Quién determina que tal padre se excedió con su hijo? ¿El mismo niño? A ver, el hecho mismo, ¿Sí? yo creo ¿El mismo que niño o como dice Catalina? Entonces, cámaras en las casas. No. Para entender, porque una cosa es promover la idea, otra cosa es el apoyo y otra cosa es implementarla. Sí, correcto. ¿Quién lo determinaría? Pero fíjate que es que no estamos hablando nosotros de que es que vamos a hacer sanciones para los padres. Ok, entonces primero eso, no estamos hablando de sanciones. Eso es una primera aclaración. Okay. Es decir, ¿cuál es el sentido? El sentido que estamos promoviendo desde la Alianza por la Niñez Colombiana, ICBF y la Academia en general. ¿Es concientizar nada más? Es concientizar, es formar, es generar toda una transformación cultural en ¿Y ese eso es sentido. suficiente, Catalina? ¿Concientizar al final sin sanción? Las sanciones son necesarias cuando estamos hablando de se prohíben a los padres que le peguen a sus hijos. Si no hay una sanción, ¿de qué sirve? No, pues es que el primer paso es la concientización, pero es que eso es todo un tema de generaciones. Claro. O sea, una persona porque le digan que no le puede pegar a su hijo y que las consecuencias van a ser esto y esto y esto, no va a dejar de tener ciertos comportamientos. Ahora, normalmente un padre que es violento tiene una herida emocional no resuelta. Entonces hay que entrar a trabajar con las heridas emocionales de los padres para que no respondan de manera violenta y agresiva ante sucesos de pronto insignificantes que no ameritan un golpe, por ejemplo. Entonces, claro, parte de la concientización, ojalá pudiéramos llegar a eso, donde el respeto fuera la norma de conducta del colombiano, que no es. Fíjate tú en un semáforo, ¿quién respeta la línea? Y aparece el avispón verde que se cuela de todo el mundo y nadie lo para. Esas conductas, yo digo, hay que reeducar nuevamente a este país. La propuesta de prohibir a los padres castigar a sus hijos como método de crianza pues ha causado todo tipo de reacciones entre los padres de familia. Algunos aseguran nunca haber tenido que utilizar esta práctica y pues otros afirman que es necesaria para corregir a los menores. Yo les pegaba y mis hijos son, vea, derechitos. Uno a veces prohibiéndole el uso de equipos de tecnología, sea celular, computadores y otra con salidas. Las salidas constantes que hacemos en familia, centros comerciales, ese día se queda con la empleada en la casa. A mis hijos los eduqué con buenos consejos, más no maltratándoles ni pegarles porque violencia genera violencia. Desde los 2 años lo castigo cuando lo debo castigar. Me ha funcionado mucho, hoy en día tiene 9 años y pues bendito sea Dios, no es un niño que no me da mucho que hacer. Cancelar el internet, de pronto que no cojan el computador, que no cojan la tablet, que no puedan salir el fin de semana donde a ellos les agrada. Pero la violencia, muy poco, porque eso genera más violencia. Mi papá nunca se quitó la correa para atropellarnos ni golpearnos. Mi mamá sí era la que notaba. Bueno, están diversas opiniones, no es ni sondeo ni encuestas, sino opiniones de la calle, de la gente que tiene que decir algo al respecto, así como nuestra audiencia hasta ahora que nos está viendo, cuando les preguntamos si usted cree que los padres deben reprender a sus hijos con castigo físico, el hashtag de hoy es #SumNiños, en @NTN24Sum está nuestra pregunta, tenemos varias opiniones. Asdrúbal Piñando dice que los padres o representantes legales tienden a confundir el maltrato físico con disciplina y no debe ser así. La disciplina en el hogar es importante porque es la base de los valores. Si le temes a la sanción, no rompes las reglas. Glomago comenta que de vez en cuando, y si es oportuno una palmada, pues no hace daño. JM Programado en nuestro Twitter, programador, nos comenta sí, pero no cuando se está molesto. La reprensión debe hacerse con sobriedad para que no cause daño. No es lo mismo un padre calmado que aplique una nalgada a sus hijos que un padre descontrolado de la ira que agarre a su hijo a golpes. Hacemos otra pausa, tenemos más opiniones que vamos a leer a lo largo de lo que queda del programa. Ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Hoy hablamos si usted cree que los padres deben reprender a sus hijos con castigo físico o eso debería estar prohibido. Ni castigo físico ni psicológico para los niños. Quiero que revisemos unas cifras reveladas por un estudio de la Universidad de La Sabana en Colombia sobre el castigo a los niños. El informe dice que el 47% de los colombianos utiliza el castigo físico contra sus hijos. La investigación, que incluyó a menores entre 6 y 17 años en las 5 regiones del país, dejó en evidencia las formas violentas más utilizadas. Entre ellas está la palmada, 37%, el pellizco, 29%, la cachetada, 20%
y la golpiza. Ahí habría también que ser más específicos, igual, que habla con golpiza. Imagínese usted, 7,9% igual. Ahora, Gloria nos pone algo sobre la mesa interesante cuando uno dice, es que una palmada no hace daño, y lo dicen muchos padres de familia, bueno, lo dice Catalina aquí en nuestro programa, pues siempre respetando la opinión del otro, pero decíamos, es que nuestra cultura está con el chip, Gloria, que la palmada no hace daño. Eso ya es una cosa como instaurada en nuestra psiquis de decir, pues, es que la palmada no hace daño. Es como, no sé, voy a poner un ejemplo quizás no al lugar, pero cuando uno dice, bueno, es que si roba poquito o si roba ya hace obras, no importa. Son cosas que están ya en nuestro ADN, en nuestra psiquis, porque vivimos en esta cultura a la que por supuesto tenemos que romper esos lazos. Pero volviendo al de la palmada, es que nos parece normal. Sí, nos parece normal y es una justificación, y en cierta forma también uno entiende perfectamente que cuando se ha tenido todo un patrón de conducta por generaciones, hay resistencia al cambio y hay resistencia a las nuevas ideas. Y ahí lo que decía hace un rato también es como dejar o negar lo que realmente la evidencia de las investigaciones ha estado demostrando. Creo que eso, en la medida en que las familias tengan toda una serie de procesos, no solamente de información, sino de formación, se van cambiando todo ese tipo de prácticas, se van cambiando todo ese tipo de conceptos. Y realmente eso es un elemento absolutamente clave. Como tú lo decías en este estudio realizado por Alianza por la Niñez Colombiana y Universidad de La Sabana, consulta con los niños, pues los niños nos traen una serie de observaciones supremamente claras. Los niños nos están mostrando, nos están enseñando que posiblemente ellos tienen mucha más claridad que muchos de nuestros padres. Y muy probablemente va a ser la generación de lo que son ahora los niños, niñas y adolescentes con los que debemos trabajar más para que haya ese tipo de cambios, porque es muy probable también que las familias y las personas mayores, muchos de ellos, estén todavía muy reacios a deshacerse de las prácticas y sobre todo de las concepciones con las que han venido trabajando. ¿Cómo romper también esas concepciones, Catalina? O volvemos a lo mismo. Están tan adentro de nuestra psiquis y van de generación en generación que realmente, pues como también usted lo está poniendo sobre la mesa, pues una palmada no hace daño. Sí, pero eso sí se puede ir cambiando sus conceptos a base de educación, a base de formar nuevas rutas neuronales en el cerebro. La persona va caminando por otros caminos y las cosas se pueden ir cambiando. No es de un día para otro. Por ejemplo, Tanas Mocus sí que nos dio clase en eso, en la educación ciudadana, con el tema de la cebra, con el tema del cinturón de seguridad. Es ir implementando normas de a poquito hasta que la persona las vaya interiorizando. Pero sí es llegar a eso, a que la palmada sí sea vista como que no se debe dar la palmada. No, es que mira, no podemos poner en el mismo nivel, uno no roba o medio roba. Ustedes estaban hablando ahorita de ese ejemplo. Uno no es medio honesto, pero una palmada no es violencia. Claro, si yo le doy 7 palmadas a un hijo lleno de ira, sí estoy cayendo en violencia, pero dar una palmada sin ira, yo no estoy diciendo que le des una bofetada sin ira, no, una bofetada ya lleva implícito la ira. Pero es que cuando tú coges y le das en la colita al bebé una palmadita, le estás indicando un camino, ahí no está siendo violenta ni medio violenta. Es que la ira es lo que complica el tema. Si tú corriges con ira, así sea solamente de palabra, ya estás maltratando. La idea de la corrección es que no dañe la autoestima, es que la persona entienda el por qué se le está corrigiendo, es que sea también inmediato, porque un castigo al día siguiente no sirve, es retirar privilegios, es que haya una reparación. La persona que se equivoca tiene que aprender a reparar. El niño que se ha portado mal tiene que saber que afectó a alguien y que tiene que reparar. A mí lo que me aterra de estos temas es que sigamos empoderando a los niños como se les está empoderando, que se hable tanto de derechos y se nos olviden los deberes, que no inculquemos los valores. Estoy completamente de acuerdo con Gloria en que la violencia debe salir de los hogares. Ojalá, y tiene que empezar por salir de la violencia de pareja, porque de ahí es donde viene la cascada de violencia hacia los hijos. Bueno, a mí me llama mucho la atención el hecho de que se hable de que la palmada para el niño no es violencia, pero entonces si yo le pego ahorita a mi entrevistadora, entonces eso sí es violencia, ¿cierto? Pero en los niños no es violencia. O sea, ¿cuál es la diferencia? Los niños son seres humanos. Realmente
el argumento de que les estamos formando... Gloria, tú tendrás que contextualizar, porque si tú te vas a parar en este momento a darle una cachetada a tu entrevistadora que no te está haciendo nada, aparte de un acto de locura, pues también es un acto de violencia. Pero si tu hijo se está portando mal, si está tirando las cosas, si está haciendo una pataleta, si está botando la comida, si está irrespetando, tienes que parar esa conducta. Tú no puedes permitir que el niño de 2 años razone amor, porque claro que hay que hablarles, obviamente, pero tú tienes que contener al niño, o lo sacas del comedor, o lo pones en una esquina, o lo pones a pensar, o le quitas el juguete, pero tienes que empezar a contener y a marcar el camino. ¿Cómo lo harías tú? Mira, bueno, yo tengo 4 hijos y a mí me funcionó y son hombres de bien y ninguno está traumatizado. No sé cómo lo hacen las personas que lo proponen, que nos muestren el camino, ¿cómo lo haríamos? Precisamente, porque es que hay otro tipo de prácticas, incluso tú estás mencionando en este momento, el niño tiene la pataleta, es decir, muchas otras alternativas se han planteado como el tiempo fuera, es decir, llevarlo o mandarlo que se retire un buen rato, que se calme, y una vez que se calme, los niños, por más pequeños que sean, tienen una capacidad extraordinaria de entender y comprender. Es decir, cuando uno ve entre allegados que han utilizado precisamente este tipo de prácticas positivas, ve realmente los resultados y ve que han funcionado. Entonces, realmente sí se puede eliminar radicalmente el tipo de violencia, insisto, una cachetada como sea, porque sí o porque no, porque se comportó mal o porque se comportó bien, es igualmente agresiva para un adulto, para un niño, igual. Supongamos que a mí una persona me grita, es decir, que yo vaya y le dé una cachetada, pues realmente eso es un acto de agresión. Es un acto de agresión aquí y en todos los lados. Cuando nosotros vemos incluso la definición que ha planteado la Convención de Derechos del Niño, te plantea que el castigo físico es cualquier acto que implique fuerza y que implique fuerza con la intención de generar algún tipo de malestar, así sea leve. Y ahí incluye también la parte de lo que son las cachetadas o las palmadas. Y ahí realmente el cuento de que es la intención para realmente modificar su comportamiento, para educarlo, no tiene ninguna validez. Y no tiene ninguna validez porque vuelvo al punto. Necesitamos es que los niños realmente lleguen a interiorizar el por qué es un comportamiento no adecuado y porque finalmente son ellos los que en su vida tienen que hacer control interno de su comportamiento y no esperar a que sencillamente otros vengan a controlarlo externamente. La evidencia de que esto resulta y de que ha sido funcional y de que se ha aplicado efectivamente, que ha tenido resultados, son los países que han implementado ya desde el año 79 todo esto. Los países ahí son del primer mundo. ¿Tiene que ver algo con eso, Gloria? ¿Con que, no necesariamente. Afrontémoslo, son sociedades que están expuestas de un menor nivel de inequidad, hay menos pobreza, hay mayor igualdad. ¿Tiene también que ver con esas prácticas? Puede haber una serie de diferencias, sí, puede haber una serie de diferencias y puede que también las estrategias no solamente comunicativas, de sensibilización y de formación puedan ser de determinada manera, pero puede también durar, el proceso puede ser mucho más lento, pero igualmente en otros países también, en América Latina, se han empezado a implementar todo este tipo de estrategias. Costa Rica es uno de los países que ha empezado a implementarlo. Entonces, ver que los resultados en otros lugares han mostrado que sí funciona, es una evidencia de que definitivamente sí podemos hacerlo. Vamos a una pausa. ¿Usted cree que los padres deben de reprender a sus hijos con castigo físico? El hashtag de hoy es #subniños y Ana Georgina comenta que de ninguna manera. Y Mauricio Salas dice que el maltrato físico es un acto totalmente censurable, pero la corrección por un comportamiento caprichoso, rebelde, necesita de una nalgada bien puesta. Incluso, miren, Mauricio habla de un correazo. Eso se llama disciplinar con mesura. Quiero agradecerle a Gloria Carvalho, secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombia, por habernos acompañado. Gloria, un gusto. Y también a Catalina Roa, ella es directora del Foro Nacional de la Familia, por haber estado con nosotros en este interesante tema el día de hoy. Feliz fin de semana para todos. Nos vemos el lunes con otros temas de debate. Gracias por su compañía.